En el mismo trayecto del Sol hay un país hermoso llamado República Dominicana, de bellas playas y gente muy servicial. Los principales elementos de nuestra identidad nacional, o sea, aquellos por los que nos distinguen en otras naciones, son nuestros gentilicios y nuestros símbolos patrios. Todo lo demás pertenece a nuestra cultura e idiosincrasia. Origen y características del Estado Dominicano. El Estado Dominicano se define como un espacio organizado políticamente que regula y administra el territorio y los recursos de la República Dominicana. Nace a luz de la primera Carta Magna el 6 de noviembre de 1844, cuando es proclamada la ciudad de San Cristóbal. Nuestra Constitución se nutre de las leyes sustantivas de otros estados. La República Dominicana gobierna bajo la Constitución promulgada en 1966, que la define como Estado libre e independiente y su gobierno civil, republicano, democrático y representativo. Una Constitución es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos. Durante los primeros meses de la República Dominicana, el Estado estaba regido por la manifestación de los pueblos del parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, redactado por Tomás Bobadilla y Francisco de Rosario Sánchez. Este escrito sirvió como ley sustantiva de la República en sus inicios y fue tomada por la Junta Central Gubernativa como norma de sus actos. Para el 24 de julio de 1844, 6 meses luego de la Declaración de Independencia, inició la estructuración del primer texto constitucional de la República, mediante un decreto dispuesto por la Junta Central Gubernativa que convocaba la elección de diputados para conformar una asamblea constituyente con el objetivo de la redacción de la primera Constitución, terminando estos procesos con la promulgación de la Constitución Dominicana del 6 de noviembre de 1844. Algunas de las reformas más importantes son la Constitución de 1963. Se promovió durante el gobierno de Juan Bosch y en ella prohibía la reelección, eliminaba los latifundios, el obstáculo de orden económico y social que limiten la igualdad y libertad de los dominicanos, ampliaba las libertades públicas y establecía la protección a la dignidad humana. Luego viene la Constitución de 1966. Se instauró durante el primer mandato de Joaquín Balaguer, restablecía la elección, instauraba la deportación de dominicanos, le daba poder al presidente para designar y destituir a los funcionarios, empleados públicos y centralizaba a los ayuntamientos del país, haciéndolos depender del presupuesto del Poder Ejecutivo. Luego viene una reforma de 1994, que también se promulgó durante el último mandato de Joaquín Balaguer. Reducía el periodo presidencial a 2 años, creó el Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, convirtió a los jueces del país en intérpretes y guardianes de la Constitución y estableció la autonomía financiera del Poder Judicial. Luego viene la reforma del 2002, que se llevó a cabo durante la presidencia de Hipólito Mejía. Estableció la reelección y la división de la JCE en 2 cámaras, una contenciosa y otra administrativa. La reforma constitucional del año 2008. Avances sociales, institucionales y electorales. A lo largo de la historia, gobernantes dominicanos han cambiado la constitución de acuerdo a los intereses del momento, como el debate del establecimiento o no de la reelección presidencial y el empeño de los gobernantes de obtener poder desde Pedro Santana hasta el actual presidente Danilo Medina. El que nos ocupa, el anteproyecto presentado en el 2008, fue promulgado el 26 de enero del 2010, durante el gobierno de Leonel Fernández. Consta de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias. Esta reforma constitucional prohibió la reelección, lo que fortalecía la democracia, el orden social y el desarrollo de nuevos liderazgos políticos. También contempla la igualdad de género y la participación popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso. Se introdujeron nuevos derechos sociales, económicos, culturales y colectivos, tales como los medioambientales. Se introdujo el referéndum como mecanismo de expresión directa de la voluntad del pueblo. Se redefinió el Estado como social y democrático de derecho, basado en la protección de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad humana, el trabajo y el perfeccionamiento equitativo de las personas. Se retomaron principios contenidos en la Constitución de 1963, se instituyó y otorgó rango constitucional a mecanismos de garantía de derechos fundamentales. En el orden institucional, se creó el Tribunal Constitucional, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. También se creó el Tribunal Superior Electoral, que define las políticas en materia electoral y de partidos políticos, y también el Defensor del Pueblo, que vela por la protección y
aquí el cumplimiento de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado a los sujetos de esos derechos que son las personas. La estructura de nuestra Constitución actual es esta, y sus dogmas y principios los siguientes. El Estado Dominicano tiene 366 instituciones como los ayuntamientos y distritos municipales, las bibliotecas, los distritos educativos, las escuelas, los hospitales públicos, los museos y las procuradurías fiscales. De estas, 282 son centralizadas y 84 descentralizadas. La separación de poderes o división de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia. El artículo 4 de la Constitución de la República plasma la separación de poderes como la distribución de las funciones del Estado dominicano y los divide en tres. El Poder Ejecutivo, que es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas y es ejercido por el jefe de Estado. El Poder Legislativo, el cual radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes y es ejercido por los diputados y senadores. Y el Poder Judicial, que se encarga de administrar la justicia en la sociedad a través de justamente la aplicación de las normas jurídicas y de los conflictos que se provoquen y es ejercido por los jueces y magistrados de los tribunales de la República. Participación ciudadana y soberanía nacional y popular. Se entiende por soberanía a la autoridad política suprema que corresponde a un Estado independiente. La soberanía nacional en nuestra Constitución está presente desde su artículo 1, 2 y 3. La soberanía popular es aquella que reside única y exclusivamente en el pueblo dominicano, y esto significa que del pueblo y sus ciudadanos es de quien emanan todos los poderes públicos, los cuales serán ejercidos por medio de representantes o en forma directa. En este sentido, la Constitución de la República, en su artículo 22, plantea una amplia carta de derechos de ciudadanía que antes se limitaban al derecho de elegir y ser elegido. Una democracia efectiva demanda la interacción o participación ciudadana, de manera que más allá del ejercicio electoral, se disponga de mecanismos que le permita ser parte integral de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos de su país. Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21. En República Dominicana, la participación ciudadana está en proceso de un desarrollo real, pues según coinciden analistas, existe una tradición autoritaria y paternalista que ha afectado el desarrollo de la misma, lo que obstaculiza la consolidación de la democracia dominicana y el establecimiento de instituciones sanas y confiables.